Muy bien, chicos, vamos entonces a iniciar la clase del día de hoy. Por favor, los estudiantes Alison Vargas, Fernando, Sara, Carlos, encender sus cámaras para que podamos iniciar. Miren, he traído dos acertijos, ¿no? Para que ustedes los resuelvan. Disculpen, solamente traje dos. Sé que acostumbro traer tres, pero bueno, se me está haciendo un poco más difícil conseguir acertijos. Así que he traído dos acertijos para ustedes que tengan mucho éxito y que ganen la mente más rápida. Ahí está el primer acertijo. Tengan en cuenta la jerarquía de las operaciones. ¿Correcto, Carlos? ¿Correcto, Iriana? El punto es para Carlos. Carlos. Punto para Carlos. Bien, y voy con el segundo acertijo que tiene que ver con razonamiento matemático, así que presten mucha atención, que tengan mucho éxito y que ganen la mente más rápida. Determina el valor de W si en cada recuadro independiente se cumple una misma ley de formación. Cindy 11, Diana 11, Katia 11. Correcto. La respuesta es 11 y el primer mensaje que llegó fue el de Cindy. Así que el punto es para Cindy. Bien, chicos, entonces esos son todos los acertijos por el día de hoy. Vamos ahora a nuestro libro de actividades. El día de ayer quedamos en la autoevaluación número 5. Libro de actividades, página 157, por favor. Bien, aquí estamos entonces en el libro de actividades, página 157. A ver, 157 del libro de actividades. Quedamos en figuras equivalentes, resolvimos la primera pregunta. Sin embargo, bueno, voy a leer nuevamente el enunciado. Dice, en la clase de matemática, el profesor muestra a sus estudiantes un cuadrado y un círculo y les comenta que son equivalentes, es decir, tienen igual área. Ok. La pregunta número 2 me dice, si el radio es 1 centímetro, y ambas figuras se superponen compartiendo el mismo centro, calcula las coordenadas del punto de intersección P entre el borde del círculo y el cuadrado. Miren, datos importantes acá, ¿no? Se superponen uno arriba del otro. Dos, me dice un punto de intersección y no me dice un punto de tangencia. Eso quiere decir que el cuadrado sobresale del círculo. Es decir, el círculo no queda dentro del cuadrado. No queda dentro del cuadrado. Pues si el círculo quedara dentro del cuadrado, a mí me hubiesen pedido, no un punto de intersección, me hubiesen pedido un punto de tangencia, ¿no? Entonces, esos datos son importantes y hay que analizarlos para saber qué es lo que vamos a dibujar, ¿sí? Como me está diciendo que el radio de la circunferencia es 1 y van a compartir el mismo centro, miren lo que va a suceder. A ver, si yo tengo una circunferencia que de radio, supónganse que este es el centro, tiene de radio 1 y aquí también tiene 1 y por acá arriba también tiene 1 y por acá también tiene de radio 1. Esa es una circunferencia trigonométrica, porque en la circunferencia trigonométrica el radio tiene que ser 1. Otro dato importante que me están dando, ¿no? Ahora voy a dibujar el cuadrado.
El cuadrado se superpone en esa circunferencia. ¿Ok? Entonces, vamos a dibujarlo más o menos. A ver cómo me sale. Debe ser algo así. Parece que debe quedar aquí adentro, ¿no? Como la circunferencia no me quedó muy bonita, bueno. Me dice que hay un punto de intersección P que está en el primer cuadrante. Ya, o sea que tengo un punto de intersección. Bien puede ser este punto de acá o este de acá arriba. Cualquiera de los dos son puntos de intersección. Está en el primer cuadrante. Voy a marcarlo aquí. Este es mi punto P. La distancia que hay del centro de la circunferencia al punto P también es un radio, ¿no? Es decir, que tiene como medida 1. Importante porque si estoy en una circunferencia trigonométrica, el radio vector que es R me están diciendo que mide 1 centímetro. Y me están pidiendo las coordenadas para el punto P. Esas coordenadas del punto P quiere decir que tiene un valor en X y un valor en Y. Pero su valor en X es que yo suba una línea vertical que va desde el eje X hasta el punto P, es decir, esta línea de acá. Y esa línea se conoce como el seno del ángulo. En la circunferencia trigonométrica, recuerden que las líneas que eran las verticales, son los senos y las horizontales eran los cosenos. Ya, entonces vamos a colocarle un nombre al ángulo que se ha generado acá. Supongamos que este sea el ángulo beta. Entonces, esta línea vertical que he trazado será el seno de beta, que me va a dar la coordenada del punto P. Pero ¿cuál coordenada me va a dar? ¿Me va a dar el valor de X o me va a dar el valor de Y? En este caso, estamos hablando de que me estaría dando el valor de Y. Entonces, por su parte, aquí también debe de haber otra línea horizontal que vendría a ser el coseno. ¿El coseno de quién? El coseno de beta. Entonces tengo seno y coseno. Esas van a ser las coordenadas del punto P. Las coordenadas del punto P, entonces serán seno y coseno. Tenemos entonces que ubicar sus valores. Ubicar el valor del seno de beta y ubicar el valor del coseno de beta. Eso es lo que necesitamos conocer. Bien, necesitamos ahora seguir analizando un poco más el enunciado. Dice, si el radio es 1, ¿cuánto mide cada lado del cuadrado? Lo vimos en el ejercicio, ¿no? En el ejercicio anterior, nosotros dijimos que el lado del cuadrado, que era B, medía radio por la raíz cuadrada de pi. Es decir, todo este lado, o este lado de aquí, o este lado de aquí, como usted lo quiera ver, se supone que tiene que medir radio multiplicado por la raíz cuadrada de pi. Pero si el radio es 1, todo el lado del cuadrado mediría raíz cuadrada de pi. Bien, por nosotros, ¿por qué? Porque este lado está dividido en dos partes iguales por el sistema de coordenadas. Por lo tanto, en un lado tendremos raíz cuadrada de pi dividido entre 2 y del otro lado también tendríamos que tener raíz cuadrada de pi dividido entre 2. Quiere decir que ya conocemos una coordenada.
Ya conocemos la coordenada X. X mide raíz cuadrada de pi dividida entre 2. ¿Qué me falta conocer? Me falta conocer el valor de Y. ¿Y quién es Y? Recordemos que Y viene a ser el coseno del ángulo. Eso va a ser Y, el coseno del ángulo. Perdón. A ver, corrijo acá. Y vendría a ser el seno del ángulo, disculpen. Y es seno y X es el coseno. Porque X es la línea horizontal, mientras que Y es la vertical. Entonces Y viene a ser el seno del ángulo beta. Este valor es el que nos falta conseguir. Sin embargo, ¿qué otros valores tengo? Tengo el valor de X, que ya sé que es raíz cuadrada de pi dividido entre 2, y tengo el valor del radio vector, que es de 1 centímetro. Como tengo Y, tengo X y tengo el radio vector, yo lo que puedo aplicar para poder calcular el valor del seno es el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque el teorema de Pitágoras aplicado en la circunferencia trigonométrica, eso sería como el radio vector al cuadrado será igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Conozco el valor de r, sí, es 1. Si lo elevo al cuadrado sigue siendo 1. Conozco el valor de x, sí, claro. Sustituimos el valor de x, lo elevamos al cuadrado, porque me dice que tiene que estar elevado al cuadrado, más el valor de y, también lo conocemos, es seno de beta, pero hay que elevarlo al cuadrado. Entonces, seno cuadrado de beta. Bueno, ¿qué queremos conocer nosotros de aquí? Queremos conocer el seno. ¿Qué voy a hacer? Resuelvo pi, raíz cuadrada de pi entre 2 elevado al cuadrado, lo resuelvo y lo paso a restar al otro lado para poder encontrar el seno cuadrado de beta. Luego, como lo que queremos es el seno de beta, este cuadrado se viene a convertir en una raíz cuadrada. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Bien, vamos a hacerlo, ¿sí? A ver, recordemos que por propiedades de potencia, este cuadrado es cuadrado de la raíz, pero también es cuadrado del 2. Si resolvemos, me estaría quedando como que 1 menos pi cuarto. Y eso será igual al seno cuadrado de beta. Resolvemos la resta de fracciones que tenemos acá. Sería 1 por 4, 4, menos 1 por pi, pi, y 1 por 1, y 1 por 4, 4. Es decir, aplico aspa, ¿no? Para resolver. Y esto será igual al seno cuadrado de beta. Ahora bien, nosotros necesitamos es el seno de beta, no seno cuadrado. Para eliminar el cuadrado, aplico raíz cuadrada a ambos lados o a ambos miembros. Me quedaría entonces como seno de beta será igual a la raíz cuadrada de
4 menos pi entre 4. Pero por propiedades en los radicales, el radical de un cociente se puede convertir en la raíz del numerador entre la raíz del denominador. ¿Por qué lo comento? Porque es que si le aplicamos la raíz cuadrada a 4 es exacta, me sale 2. Entonces me estaría quedando que el seno realmente es raíz cuadrada de 4 menos pi entre 2. Y esto que está aquí es el valor de la ordenada, es decir, el valor de y. Por lo tanto, las coordenadas del punto P, puedo reemplazar esta y aquí y decir que el valor de y era raíz cuadrada de 4 menos pi entre 2. Y ahí tengo entonces las coordenadas del punto P. Por favor, cópienlo en su libro. Bien, vamos con la cuarta actividad de la autoevaluación. Dice, venta de terrenos. En cierta comunidad se venden terrenos agrícolas cuyas áreas se muestran en el siguiente cuadro. Tengo las áreas en metros cuadrados y están distribuidas en intervalos, ¿no? Van de 100 a 200, de 200 a 300, de 300 a 400 y de 400 a 500. Terrenos que tienen un área comprendida entre 100 y 200 metros cuadrados, su cantidad son 8 terrenos. Los que están en un área de 200 a 300 metros cuadrados, hay una cantidad de 6 terrenos. Los terrenos que están en un área comprendida entre 300 y 400 metros cuadrados son 9 terrenos. Y por último tenemos los que tienen un área de entre 400 y 500 metros cuadrados, que son 4 terrenos. Luego de darme esa información me dice, calcula la media, mediana y moda de los valores dados. Ok. Media, mediana y moda, pero tomen en cuenta que me están pidiendo media, mediana y moda para datos agrupados, porque están en intervalo. Si fuesen para datos no agrupados, al toque salen, mucho más fácil. Pero como es para datos agrupados, el primer paso que tendríamos que hacer, en mi opinión, sería elaborar una tabla de distribución de frecuencia donde ubiquemos marca de clase, frecuencia absoluta y frecuencia absoluta acumulada. ¿Por qué lo digo? Para poder calcular la media, necesito la marca de clase. Para poder calcular la mediana, necesito el intervalo mediano. Y para la moda, necesito el intervalo modal. Y eso lo voy a conseguir con la frecuencia absoluta acumulada y con la frecuencia absoluta. Entonces, por eso el primer paso es elaborar una tabla de distribución de frecuencia. Bien, vamos a hacer entonces la tabla. En esa tabla los intervalos son el área. Pongamos por aquí área. La marca de clase. La frecuencia absoluta. Y la frecuencia absoluta acumulada. A ver, son 4 intervalos. 1, 2, 3 y el cuarto intervalo. Perfecto. Hacemos nuestras divisiones. Bueno, y comenzamos entonces a completar la tabla. Primer intervalo va de 100 a 200.
El segundo intervalo le corresponde ir de 200 a 300. Tercer intervalo va de 300 a 400. Y el último intervalo iría de 400 a 500. Bien, ahora tenemos que completar la marca de clase. Comienzo a preguntar, comienzo por Chanti. Chanti, ¿cuál es la marca de clase del intervalo que va de 100 a 200? Chanti, ¿me escuchó? Bien, no tenemos respuesta de Chanti, no debe estar en la clase, tendrá problemas con su internet. Cuando ingrese, ella responderá. Le preguntamos entonces a Alison Leonardo. Alison Leonardo, marca de clase del intervalo de 100 a 200. ¿Cuál será? No tenemos respuesta de Alison. Le preguntamos entonces a Pedro. Pedro, marca de clase del intervalo que va de 100 a 200. Sin respuesta. Estos sencillamente son estudiantes que no están en la clase, tienen cámara apagada, no responden, por eso entonces aprovechamos de ir retirando. Alison Vargas, por favor, marca de clase del intervalo que va de 100 a 200. Ok, Katia, marca de clase del intervalo que va de 100 a 200. Gracias, Katia. 150. Katia, aprovechando que ingresó Alison y ingresó Pedro, que no lograron responder la pregunta, ¿podrías explicar cómo se calcula la marca de clase? Gracias, Katia. Alison y Pedro, para que quede claro, cuando ustedes van a calcular la marca de clase, se suma el límite inferior del intervalo con el límite superior y esa suma se divide entre dos. De esa manera se calcula la marca de clase. Siendo así, Pedro, entonces dime, ¿cuál es la marca de clase del segundo intervalo? El de 200, 250. Muy bien, Pedro. Alison Leonardo, ¿cuál es la marca de clase del tercer intervalo? Parece que la señorita Alison tiene problema con el internet porque se queda congelado. Alison, ¿sí me escucha? No, tu imagen se ha quedado congelada. No, tu imagen se queda congelada. Y yo no te escucho bien tampoco. A ver, le preguntamos a Joana. Joana, marca de clase del tercer intervalo. Correcto, 350. Y le pregunto a Heidi. Heidi Nicole. Marca de clase del último intervalo. Correcto, 450. Bien, ahora vamos con la frecuencia absoluta de cada uno de los intervalos. Eso lo tenemos ya en la información que nos dieron al principio, ¿no? Del primer intervalo
su frecuencia absoluta, es decir, las veces que se repite es 8, el segundo intervalo 6, tercero 9 y el último intervalo 4. Listo. La frecuencia absoluta acumulada, recuerden que es una suma en zigzag. El primer dato se repite, colocamos 8. Sumamos 8 más 6, obtenemos 14. 14 más 9, obtenemos 23. Y 23 más 4, obtenemos 27. Bien. Sabemos entonces que el total de terrenos que hay son 27. ¿Sí? Ese es el total de datos. Bueno, tenemos nuestra tabla lista. Ahora vamos a hacer los cálculos. Primero la mediana. Recuerden que la mediana se representa con la letra X, ¿ok? Mediana o media aritmética. ¿Y en qué consiste? Tienen que multiplicar la marca de clase de cada intervalo por su frecuencia absoluta. Eso lo hacen con cada uno de los intervalos. Todo eso lo suman y lo van a dividir entre el total de datos, que es 27. Es decir, multiplican 150 por 8, 250 por 6, 350 por 9, 450 por 4, suman todos los totales y lo dividen entre 27. A ver, comencemos. ¿Cuánto es 150 por 8? Ok, 1200. Más 250 por 6, 1500. 350 por 9, 3150, ¿no? Ok. Y 450 por 4, 1800. Todo esto dividido entre el total de datos, que son 27. Ok, entonces por favor efectúen la suma y dividan entre 27 y me dicen el total. Esa será la media. ¿Cuánto les ha salido? Tres, 7, 8, 8650 entre 27. No, pero hagan la división completa. En estadística trabajan con los decimales. 283, me dice por acá el licenciado, 283,3. Imagino que ese 3 tiene periodo. Ok, ahí está. Bueno, de esa manera se calcula la media. Ahora les piden la mediana. Ya, pero para la mediana tienen que recordar algo. Mm, hay una fórmula para calcular la mediana. Y esa fórmula ustedes la pueden encontrar en la página 150. Para poder calcular la mediana, usted necesita el límite inferior del intervalo mediano, la amplitud del intervalo, necesita dividir el total de datos entre 2, o sea, necesito la mitad de los datos. También se necesita conocer
la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior al mediano y se necesita la frecuencia absoluta del intervalo mediano. Como todo está en función del intervalo mediano, entonces, ¿quién será el intervalo mediano? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Quién es el intervalo mediano? Eso es lo primero que ustedes tienen que determinar. ¿Dónde se encuentra el intervalo mediano? El intervalo mediano usted lo va a conseguir por la frecuencia absoluta acumulada. Tome el total de datos, divídalo entre 2. Mi total de datos es 27. Lo voy a hacer según la fórmula. N entre 2. Es decir, 27 entre 2. Eso me sale 13,5. Ahora, estoy buscando un intervalo que su frecuencia absoluta acumulada sea 13,5 o mayor que 13,5. El primer intervalo que yo consiga que su frecuencia absoluta acumulada sea 13,5 o mayor a 13,5, ese va a ser mi intervalo mediano. Y si lo hay, miren, frecuencia absoluta acumulada 8, ese no es menor que 13,5. 14, 14 sí, es el primer intervalo que aparece que su frecuencia absoluta acumulada es mayor que la mitad de los datos. Entonces, este que está acá es mi intervalo mediano. De ese intervalo mediano, para poder reemplazar en la fórmula, necesito el límite inferior, que sería 200. Necesitamos la amplitud del intervalo. ¿Cuál es la amplitud de ese intervalo? ¿Por qué 100? Claro, correcto. Entonces me sale 100. Necesito la frecuencia absoluta del intervalo mediano. ¿Cuál es la frecuencia absoluta del intervalo mediano? 6. Y lo otro que se necesita es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior al mediano. O sea, si la frecuencia absoluta acumulada del intervalo mediano es 14, el anterior es 8. Bueno, ahí tengo toda la información que necesito para poder calcular la mediana. Comienzo. Diré que la mediana será igual. Repito, la fórmula la pueden encontrar en la página 150 de su libro de actividades. Mediana será igual. Límite inferior del intervalo mediano, 200. Más la amplitud, 100. Multiplicado por la mitad de los datos, es decir, 13,5. Menos la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior al mediano, que sería el 8. Dividido entre la frecuencia absoluta del intervalo mediano, es decir, 6. Bueno, ahora resuelvan, por favor. Resuelvan primero 13,5 menos 8.
lo dividen entre 6, lo multiplican por 100 y ese resultado se lo suman a 200 y me dicen cuánto les da. Va a salir un número decimal. Ok, 291. Muchísimas gracias, Katia. 291,6. Fernando lo está rectificando también con periodo en 6. Perfecto. Así quedaría. Lo último que me piden es la moda. Nuevamente en la página 150 de su libro de actividades, usted puede encontrar la fórmula de la moda. Primero necesito ubicar el intervalo modal. ¿Quién es el intervalo modal? Es el intervalo que tiene mayor frecuencia absoluta. Quien tiene mayor frecuencia absoluta aquí, con valor de 9, es el intervalo que va de 300 a 400. Este es su intervalo modal. Parte de aquí entonces. La fórmula me dice que para la moda se necesita límite inferior del intervalo modal. El límite inferior del intervalo modal es 300. Ojo que me estoy yendo directo a la fórmula, ¿sí? Más amplitud del intervalo. Sigue siendo la misma amplitud, 100. Donde tienen que tener cuidado es aquí. Porque esto está multiplicado por la diferencia 1. ¿Quién es la diferencia 1? Eso es lo que usted necesita conocer. ¿Quién viene a ser esa diferencia 1? A ver, ¿quién sabe que me diga? La diferencia 1. Se los voy a colocar por acá arriba. Diferencia 1 es igual a la frecuencia absoluta del intervalo modal menos la frecuencia absoluta del intervalo que está antes del modal. En ese caso, estamos hablando que sería frecuencia absoluta del intervalo modal, 9. Y le tengo que restar el anterior. Es decir, le resto 6. 9 menos 6 me sale 3. Entonces, ese 3 va aquí arriba. Y está dividido entre la diferencia 1 más la diferencia 2. Pero la diferencia 1 ya la conocemos, es 3. Se repite aquí. Ahora, ¿quién va a ser la diferencia 2? Les voy a escribir la fórmula también por acá a un lado. Diferencia 2. Nuevamente, frecuencia absoluta del intervalo modal menos la frecuencia absoluta que sigue, o sea, que está después, la posterior al intervalo modal. ¿Quiénes son en este caso? Sería 9 y 4. Entonces 9 menos 4, 5. Entonces resuelva por favor y me da el resultado. Sería 3 octavos multiplicado por 100 y lo que le dé se lo suma a 300. Puede simplificar. Al 8 le puedes sacar cuarta parte y cuarta parte le puedes sacar a 100 también. Queda 25 y 2.
Ajá. 337,5 me dicen. ¿Tiene periodo o es exacto? Ok. Entonces queda allí. Por lo tanto, hemos concluido el ejercicio porque calculamos mediana, media y moda. Las tres, los tres datos que me estaban pidiendo del ejercicio. Entonces, por favor, cópienlo en su libro.